Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía sin filtro. ¿Qué tal, Xavi? Hola, buenas. Hoy traemos el podcast quizás más especial de todos los que hemos hecho hasta el momento. Quizá el más importante. Y porque se vienen novedades. Hoy os vamos a traer novedades, os vamos a hablar de sorteos, os vamos a hablar de contenido muy interesante que muchos nos estáis preguntando sobre ello y le hemos dado forma a la cosa. Xavi, ¿qué lanzamos? Pues vamos a lanzar una nueva página web del podcast que va a ser una web para un club de fotógrafos en el que vamos a subir todo el podcast y además nuevos episodios premium. O sea que vamos a mantener el podcast en abierto y además el podcast premium. Además vamos a meter un grupo de Telegram y habrá sorteos mensuales. Todo eso de golpe, ahora os lo desarrollamos. Entonces la primera pregunta, ¿cómo se llama la web? Se llama sinfiltro.club. Pues ya sabéis dónde apuntaros. No os apuntéis todavía que os tendremos que decir más cosas. ¿Por qué hemos hecho este sinfiltro.club? ¿Cuál es la razón? Pues sobre todo porque estábamos viendo que teníamos como a nuestros seguidores muy desperdigados. Estabais todos, pues unos estáis en Instagram, otros en YouTube, otros sois solamente seguidores del podcast y muchas veces nos faltaba ese feedback. Y ahora en TikTok. Acuérdate que ahora soy TikToker. Entonces la idea es reunir a toda esta comunidad, a todos vosotros, y de esta forma vamos a encontrar un feedback, porque siempre nos hace falta, pues eso, vuestra opinión, saber qué os parecen los episodios, ¿no? Incluso que es una forma de que nos apoyéis, porque mucha gente nos decís, ¿cómo os puedo apoyar? Hay gente que nos queréis hacer donaciones y hemos dicho, mira, en vez de que nos hagáis donaciones, vamos a abrir este podcast premium en el que vosotros, va a ser una membresía de 10 euros al mes. Entonces ahí os vamos a aportar nosotros un contenido potente para vuestros negocios, para vuestras dudas, el canal de Telegram. O sea, va a ser un contenido muy interesante para el negocio, sobre todo para el negocio. Porque había temas también, hay temas que no se podían hablar en abierto, porque hablamos de clientes, Exacto. de temas un poco más sensibles. Y claro, nos vamos a meter a fondo pues hablando de precios, de modelos de negocio, de nuestra evolución, cómo evoluciona el estudio. Queremos que sea un canal en el que nosotros estemos sin filtro, sin bozal y que no dependamos de terceras marcas como pasa a veces en YouTube y en otros sitios que dependes de algoritmos. Queremos hablar de lo que queremos sin tapujos, sin estar pensando esto va a tener más audiencia, esto va a tener menos audiencia, porque muchas veces estos temas de los que queremos tratar, que es negocio puro, igual no tiene mucha audiencia, pero es lo más importante para los fotógrafos. Cómo saber vender tus fotos, porque todo se puede resumir a que todos sabemos sacar prácticamente fotos, los que estamos aquí, porque ¿para quién va a ser este podcast? ¿Y qué temática va a haber? Entonces, respondiendo a esta pregunta, es muy sencillo. ¿Para quién va a ser? ¿Para profesionales o aspirantes a profesionales de la fotografía? ¿Por qué? Porque todos, en principio, sabemos sacar fotos. Los que estéis aquí, si os metéis en el club, será un club de pago en el que ya damos por supuesto que sabéis sacar fotos. No es una escuela de fotografía, eso es importante decirlo, sino que es un sitio en el que os vamos a estar diciendo nuestro día a día, cómo nos enfrentamos a los clientes, las buenas anécdotas que tenemos, las malas experiencias, cómo las hemos afrontado, momentos de crisis y momentos de alegría y trabajos que han salido de cine, cómo tarifamos, cómo los estudiamos, cómo discutimos mucho entre Xavi y yo sobre cada vez que entra un trabajo, cómo nos enfrentamos a cada presupuesto y vamos a dar cifras, que es algo que me parece muy importante porque yo que estaba apuntado en muchos Patreons, pocas veces se dicen cifras, ¿no? Además que yo lo que percibo en YouTube es que hay mucho, vamos a llamarlo, vendehumo, ¿no? Bueno. Personas que transmiten éxito, ¿no? Porque es lo que vende en YouTube, ¿no? Transmitir que te va muy bien, que todo sale de cine, que haces unos trabajos espectaculares cobrando una pasta, pero no siempre es así. O sea, nosotros tenemos, sí, trabajos muy buenos y algunos que cobramos muy bien, pero otros que salen rana. Entonces eso también hay que contarlo porque es una experiencia que vale incluso más. Y un dato importante a tener en cuenta es que antes de empezar esto, yo le decía a Xavi, cuando hemos tomado un café antes, que yo estoy un poco cansado y veo que está empezando a estar la gente un poco cansada, entre ellos muchos de vosotros me lo habéis dicho,
eso, youtubers a veces que hablan de cómo ser fotógrafo, cómo vivir de la fotografía. Y lo más gracioso es que ellos en la puta vida han vivido de la fotografía. Y eso es algo que molesta muchísimo porque dices, tú me puedes vender un curso de Lightroom, lo acepto, me puedes vender un curso de esto, un curso del otro, de lo que sea, perfecto. No me digas cómo vivir de la fotografía cuando tú nunca has vivido de la fotografía. Tú vives de que tienes una academia o de que tienes un... Me parece perfecto. O cómo llevar un negocio, eso bien, pero no me digas cómo ser fotógrafo, porque tú no lo has sabido en la vida, así de claro. Y yo, aquí donde me veis, voy a echar flores. Llevo 26 años viviendo de esto y peleando cada día. No es fácil, peleando cada puñetero día. Además que has sabido adaptarte, ¿no? Entonces vamos a contar un poco... Pero si soy TikToker ahora, ¿cómo no me va a adaptar? Pasaste del carrete al digital... Joder, es que suena viejísimo. Al eso. mundo digital No me también, gusta, a las recordar. páginas web, a las redes sociales. Todo. Y ahora pues también pues nos dedicamos mucho a las redes sociales, ¿no? A la estrategia de A la comunicación, comunicación. sobre todo para empresas gastronómicas, restaurantes, industria de alimentación. Pero a mí me ilusiona todo esto. Así como la gente está viendo siempre con miedo a la inteligencia artificial, los podcasts. Y ahora hay que tener. Yo hablo con muchos amigos y dicen, pero es que ahora hay que tener podcast, ahora hay que tener un YouTube, ahora hay que tener Instagram, Reels, ahora hay que tener un TikTok, ahora hay que hacer no sé qué con los clientes. Y yo digo, sí, son los tiempos actuales. O te montas en el tren o te bajas y te montas otro negocio. Es que esto va así. Entonces, todo eso os vamos a contar en este podcast. ¿Cuáles son las temáticas? Pues eso, por ejemplo, podemos hablar de que ahora mismo ya los que entréis, ya va a haber unos cuantos podcasts, porque claro, no, tampoco queremos que os apuntéis y que haya un podcast, que sea eso, un páramo, un desierto. Y vais a encontrar desde cómo fuimos a una boda en Bali, temática bodas, cómo las cobramos, cómo la conseguimos. Vais a encontrar, por ejemplo, cómo tuvimos una mala experiencia con un reportaje de dentistas, podemos decirlo. Cómo aprendimos de esa experiencia y a los años cómo hemos hecho más dentistas y han sido muy buenas experiencias. Y os vamos a hablar con cifras, con pelos y señales. No nos hemos dejado absolutamente nada. Lo único que procuramos omitir son los nombres. Los nombres de los... Porque bueno, para mantener un poquito la privacidad. En algunos casos sí os enseñaremos fotos. Hombre, si conocéis a la gente, pues igual ya la privacidad se pierde un poco. Pero bueno, que la idea es que todo quede en privado en nuestro canal de Telegram, que se forme una familia muy bonita y que además ese Telegram sirva de nexo de unión para todos esos que nos soléis preguntar, sobre todo a mí, ¿qué cobro, Unai? ¿Qué cobro por este trabajo? ¿Me puedes orientar? ¿O tengo un estudio? No sé si cerrarlo. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar consejo? Claro, nosotros no podemos daros consejos a todos porque si no tendremos que dejar de trabajar ahora mismo nosotros en lo que trabajamos con nuestros clientes para atenderos a vosotros. Y eso no se puede hacer gratuitamente. Y luego lo que hemos hecho también es organizar los diferentes podcasts por temáticas, que va a haber como 5 temáticas diferentes, pues hablando de fotografía de moda, de gastromarketing, de aplicaciones de productividad. Y cada temática va a tener su reflejo en un topic, en un tema de Telegram. Porque a nosotros tampoco nos gustan estos Telegrams donde toda la información está en el mismo canal, porque como te pierdes. Un grupo de familia. Claro. Horrible. Porque de repente ves 100 mensajes y te vuelves loco, ¿no? Entonces preferimos dividirlo en diferentes canales y de esta forma, pues el que esté más interesado en presupuestos y tarifas, pues entrará ahí y verá solamente podcasts o temas relacionados con presupuestos. Sí, nosotros todos estamos apuntados a varios podcasts de este tipo de pago y al final yo suelo ir siempre a lo que me gusta a mí. Hay otros que ni siquiera entro, otras temáticas. En su día lo miramos con Discord, llevamos 2 o 3 años flirteando con Discord, incluso hacíamos las videoconferencias entre Xavi y yo con Discord, pero porque tenía estas temáticas, dividía el canal en más canales, pero una vez que Telegram ya ha abierto estos subcanales, estos subgrupos, hemos preferido Telegram porque nos parece que va a ser mucho más fácil para todos. Casi todos estéis dados de alta en Telegram, aunque no lo utilicéis. Hace 48 horas ha dado de alta a mi padre. Le tengo que preguntar para qué puñetas ha dado de alta a mi padre, porque es que no sabe tener ningún grupo. Algo habrá tocado. Y con esto, vale, todo muy bonito. Pero, ¿cuánto cuesta? Antes ya lo he adelantado yo, que son 10 euros. ¿Por qué son 10 euros? Porque es la cantidad por la que nosotros hemos pensado que puede ser un aliciente para nosotros pensar la temática y hacer un podcast semanal encerrado. Además que va a ser un podcast como
ampliado, ¿no? Porque todos los podcasts van a estar subidos a un post del blog, de la web, y vamos a incluir vídeos a veces, otras veces incluiremos fotos, porque a veces igual te cuentan algo sobre una sesión, sobre unas fotos, y es interesante verlas también. Sí. ¿Quiere decir esto, la pregunta que os puede venir a muchos de ¿vais a dejar de hacer el podcast encerrado? ¿En abierto, quieres decir? Perdón, en abierto. El podcast en abierto va a seguir igual como está hasta ahora, solo que quizá no haya una periodicidad de una semana. ¿Nos gustaría tener la periodicidad de una semana? Sí, pero la prioridad la va a tener el podcast encerrado. Le vamos a poner muchísimo interés. ¿Que nuestra intención es que siga habiendo un podcast en abierto? Sí, pero va a depender de muchas cosas. Que nosotros tengamos tiempo o, quién sabe, oye, si eres un posible patrocinador y nos quieres patrocinar, no es ninguna tontería. Estamos pensando en echar los trastos a la gente, o que si alguien nos quiere patrocinar esos podcasts en abierto anunciándose, perfecto. Sería una forma de decir, bueno, podemos hablar. Pero esos podcasts en abierto serán pues de temas más generalistas o de opiniones nuestras sobre temas que vosotros mismos nos podéis sugerir. Y luego la diferencia también va a ser entre abierto y premium, que los abiertos van a ser un poco más cortos, pues como hasta ahora, ¿no? De unos 25-30 minutos, y los premium van a ser más largos, más elaborados, ¿no? De 1 hora más o menos. Sí, porque tenemos que estar hablando de un cliente desde que entra la solicitud de presupuesto, desde el contacto, y os explicamos cómo ha ido todo para bien o para mal hasta el final. Claro, el que ha ido el que no nos ha cogido, que podemos hablar incluso de presupuestos que no nos han cogido y luego discutir sobre si ha sido por precio, por empatía, por lo que sea. Pero los que sí nos cogen, el recorrido es muy largo, porque podemos hablar de cómo entra, cómo se hace el presupuesto, cómo se realiza el trabajo, qué dificultades hemos tenido, y luego cómo el tiempo invertido en retoque, cómo entregamos, cómo se selecciona, el tiempo que lleva facturar, cuando facturas, pronto, tarde, pones condiciones, las pone el cliente. Hay muchos factores a tener en cuenta. Y luego está el tema de los sorteos, que hace unos meses os contábamos en otro podcast, pues que estamos con dudas qué hacer con el canal de YouTube, ¿no? Porque nos escriben muchas marcas para patrocinarnos y tal, pero teníamos muy claro que no queríamos convertirnos en un canal de reviews, de hablar de cacharros, porque nuestra actividad principal es trabajar para los clientes, para las empresas. Entonces, ahora con este nuevo canal, con este club, lo que vamos a hacer es aprovechar esta relación que tenemos con las marcas y una vez al mes hacer un sorteo de alguna cosa relacionada con la fotografía, ya sean LEDs o a veces serán licencias de algún programa. Procurando siempre que esté relacionado con lo que solemos hacer nosotros. Eso no quita, ahí viene mi cuña, que estamos discutiendo entre Xavi y yo, para que veáis las pequeñas discusiones que tenemos entre nosotros, para que entre un patrocinador de alguna otra cosa rápida, sencilla. Pero ojo, los patrocinadores no van a entrar en este club. En este club ya va a estar patrocinado por vosotros mismos. Los patrocinadores tienen que entrar fuera al canal de YouTube, al canal de podcast, y de ahí se pueden nutrir los sorteos que puede haber de cosas muy jugosas, que ya tenemos unas cuantas cosas para hacer reviews y algunas vamos a sortear. Y puede haber de todo, Yo metería hasta cafeteras. Ahí lo dejo. Es que quiero una cafetera y voy a hablar con una marca que me ha gustado mucho. Y luego en cuanto al podcast abierto va a seguir igual, podéis poder escucharlo en las mismas plataformas que antes. Pues como siempre. Spotify. Lo que sí veréis, los que os apuntéis, es que podéis tener todos los que hemos hecho hasta ahora y los privados los vais a tener en el club, ¿no? Van a estar por una parte en la página web, luego van a estar en Telegram, en el canal correspondiente, y luego también pues lo tendremos pues yo por ejemplo que suelo escucharlos a través de Apple Podcast, pues automáticamente metes el feed y ya te vas a recibir todos los podcasts. Y los que no estén inscritos en el club, ¿van a ver la numeración correlativa? ¿Cómo va a ir eso? Vamos a mantener la numeración correlativa. Entonces, claro, ahora por ejemplo estamos en el podcast creo que 85, pues si publicamos 2 podcasts premium, pues verán ya la siguiente, la 88. Así saben lo que se están perdiendo. Muy bien pensado, claro que sí. O sea, que no penséis que es un error, sino que os habéis saltado 2. Seguramente en algún momento, en algún abierto, podremos hablar un poquito por encima de qué se ha hablado ese mes, que me parece que es un tema interesante, de qué hemos hablado, y así ya no vais a ciegas y decís, oye, mira, parece que van a hablar estos temas, me interesa.
pues venga, te metes como si quieres dar un mes y luego te das de baja, porque no tienes ningún tipo de permanencias para nada, ¿no? La otra posibilidad era crear una suscripción en Anchor, pero lo probamos y no nos convencía porque todo el mundo iba a estar desperdigados. Unos suscritos en iVoox, otros en Anchor, otros en YouTube, y no se iba a crear una comunidad de verdad. Entonces lo que pensamos es, ahora alojamos el podcast en nuestra página web y lo distribuimos a los podcatchers que admiten las URLs, los feeds privados. Y de esta forma sí que podemos conectar nuestra página web mediante aplicaciones al Telegram. Entonces de esta forma va a haber una conexión entre Telegram y la página web. Y entonces, para terminar, si queremos premiar a los que sois asiduos del podcast, los que sois más fans, los que sois mandrágoros de pura cepa, de pura sangre, ¿y qué vamos a lanzar, Xavi? Pues vamos a lanzar una oferta para los 25 primeros que se apunten y la mensualidad, en lugar de ser de 10 euros, será de 7 euros. Un 30% de descuento para siempre. Mientras que permanezcáis como si fuera HBO, como si fuera Sky Showtime, que me acabo de apuntar yo, para siempre, mientras seguís apuntados. Una vez que os apuntéis, ya se perderá ese 30% de descuento que merecerá la pena. ¿Tú crees que merece la pena, Xavi? Hombre, muchísimo, porque vamos a hablar sobre todo de lo que estamos pensando ahora mismo y cómo estamos evolucionando, ¿no? Porque muchas veces nos vienen otros fotógrafos y quieren copiar el modelo de negocio, nosotros ya estamos en el siguiente paso, ¿no? Entonces la forma de estar al día, digamos, ¿no? de la evolución es estar suscrito y ser miembro del club. Es jodido estar así todos los días a nosotros porque es verdad que nos va a la marcha, nos gusta mucho el tema del marketing, nos pone, le metemos mucha energía y entonces, pues bueno, ¿de qué os va a servir este podcast? Pues para ahorraros pasos, para que escuchéis cosas que hemos intentado, no han funcionado, y cosas que sí hemos intentado y no pensábamos que iban a funcionar y han funcionado. Entonces, todo eso... Por ejemplo, en todo el modelo de negocio de las redes sociales, de gastromarketing, llevamos como 3-4 años trabajando en ello, evolucionando todo el rato las tarifas, ¿no? Pues sí, que realmente en este tema de vamos a decir, de redes sociales, de marketing, te recuerdo que llevamos, ¿sabes desde cuándo? Desde 2012. 2012. Hay clientes que tenemos desde entonces. Solo que hasta ahora, bueno, en aquel entonces nos consideramos puramente fotógrafos y las redes sociales eran una cosa adicional. Y ahora se han convertido como algo bastante central en el estudio. Pero eso os lo contaremos en el club. Amigos, os contaremos todas las cosas que hacemos nosotros, lo que tratamos con los clientes, cómo les creamos campañas, les creamos algunos incluso productos, o cómo fomentamos cosas que ellos no sabían ni que tenían que fomentar y les está yendo mejor. Pero todo eso será en el club. Así que ya sabéis, os podéis unir en la página web. Los primeros tendréis que tener seguramente un poco de paciencia. Nosotros creemos que todo funciona bien, pero me imagino que habrá pequeñas cosas que no funcionen, pero siempre vamos a estar en Telegram y nos tendréis ahí para lo que queráis. Ojo, Telegram no vamos a estar todo el día 24 horas, ¿eh? No os penséis ahora que va a ser esto una asesoría personalizada de que voy a tener a una y a Xavi 24 horas para lo que yo quiera. No, para eso hay unas asesorías personalizadas. Pero nosotros apareceremos de vez en cuando en Telegram para hablar un poquito con vosotros de qué os ha parecido. Y es que es muy importante también poner cara, porque a veces ponemos nombre a las personas, a los seguidores de YouTube, pero no nos ponemos cara. Y caras. Y saber un poco más de vosotros, cuál es vuestro estudio, cuál es vuestra trayectoria. Por eso que he abierto un topic que se llama presentación. Que nos gustaría que cada uno antes de, bueno, según entréis al Telegram, pues habléis un poco de vosotros y os conozcamos, ¿no? Y entre nosotros podamos ayudarnos también. ¿De dónde sois? Si tenéis estudio, cuánto tiempo lleváis, esas pequeñas cosas, ¿no? Al final es... Sí. Hay que resumirlo en muy poco tiempo. Es como yo, por ejemplo, tendría que decir, pues me llamo Unai, tengo 49 años, llevo 26 años en esto, me paso la vida peleándome con todo, he tenido estudio, lo cerré. Entonces, eso por lo menos... Vivo en Hondarribia, País Vasco, entonces todo eso al final te da un poquito de, vale, para dónde va la persona y en qué te gusta trabajar, cuál es tu especialidad y qué cosas has probado y que no te han gustado o no te ha funcionado, por lo que sea, porque igual estás en el sitio que no corresponde. Es que tengo mucha curiosidad también por saber qué surge de esto, ¿no? Porque nunca sabes
las colaboraciones que pueden surgir entre fotógrafos, Sí. que quizá pues igual hay varios fotógrafos de boda que se puedan ayudar entre ellos, pues uno vaya a la boda del otro. Y ayudarse también con el tema de los presupuestos, que todo el mundo siempre está dudando, todos dudamos de cuánto cobrar, que todos sabemos cuánto cobrar, pero cuando nos aparece de repente una temática nueva, hasta tú y yo solemos volvernos locos para tarifar eso. Dices, ostras, ahora que tenemos bien pillado a gastronomía, nos aparece una empresa de silos y de repente hay que presupuestar eso. Madre mía, ¿qué hago? ¿Por horas? ¿Por producto? ¿Por jornada? ¿Por media jornada? Es dificilísimo. Pero bueno, todo eso lo hablaremos en el club. Así que ya sabéis, os tenéis que unir, ir a la página web, recuerda la Xavi, Sinfiltro.club. os la dejaremos de todas formas en la descripción y queremos saber vuestra opinión de qué os ha parecido esto. Hasta el siguiente podcast, chicos. Chao.